El día de hoy en nuestro programa tenemos a Franco Mosso, CEO de Enseña Perú, que nos va a contar la experiencia de cómo puede vivir una educación y qué es lo que en verdad el país necesita para lograrlo. Bienvenidos a nuestro programa una vez más de The Mindset Show. Y el día de hoy estamos con Franco Mosso, a quien he tenido la oportunidad de conocer hace un año, un poquito más de un año, y me reuní con él ni bien terminó esa conferencia. Estuvimos en una conferencia en la Universidad de Lima y me impactó bastante. Yo no conocía mucho Enseña Perú, honestamente, y el mensaje que él dio me pareció recontra aterrizado. Y más por el contexto en el que estaba, por la edad que tenía Franco, me parecía importante aprender de él, porque sentí que tenía años luz en lo que yo estaba buscando en mi vida. Me junté con Franco, le escribí primero, me junté con Franco en un Starbucks y me comentó un montón de estrategias que en verdad he implementado en mi vida, y más que nada en el hecho de leer. O sea, me pasó bastantes textos, cosas que podía aprender, y siento que me sirvió un montón. Y por eso, como les comentaba a ustedes, mi idea de traer a las personas aquí para entrevistar es de gente de quien yo he aprendido muchísimo. Yo de Franco he aprendido un montón en mi vida, y la idea es un poco no ser egoísta y no quedarme con ese aprendizaje, sino dárselo para que también las personas lo puedan entender. Y el día de hoy vamos a conocer un poquito más de Franco, pero lo más importante aparte de él es de qué hay detrás de Franco, ¿no? ¿Qué piensa él? ¿Por qué está en el lugar donde está? ¿Qué está apoyando? ¿Qué está moviendo? Y es un honor en verdad para mí tenerte en el programa el día de hoy, Franco. Genial, ¿no? Es un gusto. Sí, y lo primero igual para abrir un poco esto es acerca de cómo entraste en ese tema de educación. O sea, ¿en qué contexto estabas en tu vida? ¿Qué pasaba en general para que el tema de educación sea algo en el que digas, vamos a ver qué hay en esto, ¿no? Ya. Sí, o sea, a ver, el contexto era salir de la universidad. Ya. Estudié en la Universidad del Pacífico, economía, y mi contexto de vida está marcado porque parte de mi familia, digamos, mi padre y luego mi hermana mayor, emigraron a Canadá. Ya. Digamos, ellos viven allá, son ciudadanos de allá. Y cuando mi papá postuló a Canadá, yo era menor de edad, entonces yo también tenía esa residencia. Supuestamente yo me iba a ir a Canadá a estudiar, a vivir. A vivir, a estudiar, pues, ¿no? Y en ese momento no fue mi primer contacto con educación en Enseña Perú. Creo que lo viví porque descubrí que me encantaba enseñar. Ya. Enseñé la mayor parte de mi carrera como jefe de práctica. Y realmente me encantaba. O sea, eras bueno en la universidad, tipo. O sea, en un momento cobré más fuerza, en más conciencia de dónde estaba parado, ¿no? Ya. O sea, de la oportunidad que había. Claro. Creo que ahora es mucho más chocante para mí cuando vuelvo a mi universidad, después de regresar, no sé, de un colegio rural, ¿no? Claro. Pero en ese momento estaba ahí y estaba postulando a maestrías, etcétera, como una ruta, creo que yo diría como una ruta quizás más estándar de alguien que estudia economía en esa universidad. Y ya sabía que me gustaba la enseñanza, pero estaba más involucrado con temas de bolsa, matemática avanzada, macroeconomía, etcétera. Yeah. Y en ese momento llegó la idea de Enseña Perú. Y se comenzó a formar junto con Álvaro, con varios del equipo que lo comenzamos. Esa primera motivación, pero para serte muy honesto, yo siempre cuento la historia de que en mi caso yo no soy un visionario. Yo fui una persona que tuvo mucha suerte de estar cerca en el momento correcto, en el lugar correcto, y con las personas con la motivación correcta, ¿no? Y para serte franco, cuando yo me acuerdo que el primer business plan de Enseña Perú, digamos, yo escribí una buena parte de eso, pero con el feeling para mí era como esto me parece como si fuese un trabajo más de universidad. Ya, eso es mi tesis, una cosa así. Sí, una cosa así, ¿no? Como un trabajo de un curso. Ya. No había entendido la envergadura de lo que podía hacer. Que tenemos, claro, y el reto que tenemos como país. Y yo soy el menor de todos los cofundadores, todos me llevan 3-4 años. Ya. Entonces, y yo, a ver, diría que a grandes rasgos, ninguno de los cofundadores sabíamos nada de educación. Pero todos, excepto yo, tenía experiencia laboral. Ya. Entonces, entonces uno agarró la parte de fondos, Álvaro fue el primer CEO y tenía pues
una máquina, pues, o sea, realmente muy movilizador él en su estilo de liderazgo apropiado para comenzar a enseñar Claro, Perú, ¿no? Para ser un el buen sueño, iniciador. claro. Y bueno, yo no sabía nada, entonces a mí me dieron la parte de educación. ¿Ya? O sea, la parte del core, de buscar los colegios, de plantear el primer entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Un reto importante para no saber nada, o sea, del tema, ¿no? O sea, una aventura, ¿no? Claro. Entonces a mí me tocó ir a los colegios. Yo fui el primero que fue a los colegios, a Ventanilla, Sarita Colonia, a Manchay, a buscar, a ver cuáles eran estos primeros colegios. Y ahí me acuerdo, porque siempre he pensado que la motivación de una persona puede venir por inspiración o por indignación, y ambas son Igual de fuertes. válidas, fuertes. Qué buena esa, nunca había escuchado esa frase. Y tuve de ambos. O sea, tuve momentos en donde decía, pucha, esto lo vamos a lograr, y también momentos en donde salía con la cabeza agachada y con ganas de llorar por la crudeza del entorno en el que están expuestos millones de niños en este país, ¿no? Sí. Y que lo veía en un solo colegio, ¿no? Y esa fue en Manchay, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, un colegio, niños pequeñitos, triple A, un foquito, y su patio era un cerro con un tractor oxidado y con piedras filudas, y ahí jugaban. Y eso Te impactó. me chocó mucho. Y ese proceso fue el que me llevó a renunciar a todo lo que había, ¿no? O sea, a las opciones que podía tener como economista Sí. de la Pacífico, a la residencia en Canadá, y ya estaba completamente seguro de haber encontrado el inicio de mi lugar, ¿no? Así, no por visionario. Mi historia con Enseña Perú es más de por qué me quedé, Claro. más de por qué comencé. Pero en el contexto igual es importante el tema del sacrificio. O sea, a veces hay personas que también a veces nos escriben y nos dicen como, yo quiero tener un montón de cosas, pero ¿qué estás dispuesto también a Claro. renunciar, ¿no? Para tener Claro. eso de ahí. Y hay un momento importante que me acuerdo en tu conferencia, que contabas que tú le presentas esto, no me equivoco si era un ministro o alguien, y cuéntanos un poco de eso porque me parece importante para el tema de la magnitud que eso representa. O sea, imagínate, Rodrigo, que en el tema de educación, tú vas donde el ministro de Educación, que es como decirte el gurú del tema, o sea, el que sabe del tema, y le presentas tu proyecto, ¿ya? Quédate en esa imagen. Cualquiera que le guste el tema de la educación, piensen de que tiene su proyecto de educación, va donde el men, o sea, donde el pata que en verdad sabe este tema, y le presenta su proyecto de educación. Entonces, ¿qué te pasó a ti cuando fuiste donde ese pata? Donde ese pata, ¿no? O sea, fueron varias personas que dijeron que no iba a ocurrir. Que no era posible que profesionales que ya habían egresado, que tenían liderazgo y tenían opciones, iban a ir 2 años a un colegio público, a ganar como maestro público y a agarrarse con eso por el bien del país. Simplemente, Así tal cual, te lo dijeron. sí. O sea, no va a ocurrir. O sea, eso no va a aprender, ¿no? O sea, ese chancho no va a volar. Claro. Por la frase de cuando los chanchos Sí, vuelan, sí, sí. ¿no? Bueno, ¿Y qué tan duro fue recibir eso de ese grupo de personas? yo creo que siempre, a ver, yo creo que en la mayoría de acciones, en la mayoría de emprendimientos, más ahora, pues, que creo que con las redes sociales ha cambiado la manera en que vivimos la privacidad, por ejemplo, ¿no? La manera en que las cosas salen a la luz o no. Acciones o deseos van a tener personas que piensen que es posible y que piensen que es imposible. Siempre. Sí. Entonces yo creo que fue, o sea, claro, por un día dices, bueno, pucha, piensan esto y puedes entretener la idea durante un tiempo, pero yo creo que un agente de cambio tiene la capacidad de nunca desconectarse con el lado humano de lo que está haciendo. O sea, nunca desconectarse de la gente, de lo que está en juego. Creo que si yo hubiese escuchado eso y nunca más hubiese vuelto a un colegio, de repente podría haber tirado la toalla. Y lo que le digo a la gente en general, hace un tiempo, hace 2 días estaba hablando con una egresada de Enseña Perú que ahora está
contribuyendo con una política a nivel nacional y su equipo es de 250 personas, digo, no le puedes hablar a ese equipo sin antes haber ido al salón a conocer a los estudiantes a los cuales esta política está beneficiando y a los salones a los cuales esta política no está beneficiando. Porque si no lo vas a puedes, entender. claro, de repente lo vas a entender a nivel lógico, ¿no? Claro. Acá. Pero mira, y yo me acuerdo ese día en IESEC, yo trabajo muy, muy duro, y sé que tú también, para poder hablar en público, pero por ejemplo, no sé, pues Álvaro tiene mucha más facilidad para hacerlo, ¿no? Pero creo que algo que aprendí es que si voy a hablar de Enseña Perú, o como hablamos en el Starbucks, te hablo desde, sí, la lógica y la consistencia del modelo y que sea excelente y todo, pero también te hablo de las historias que tengo de la cancha y de cuando conocí a distintos estudiantes, claro, y a los PEPs, y etcétera, ¿no? Y sobre el tema del sacrificio, mi noción de éxito cambió un montón cuando decidí entrar en este rumbo de vivir en base a un propósito. O sea, mi definición de éxito hoy día es muy distinta de la definición de éxito que tenía en ese momento. Tener cosas significa algo distinto. Y no estoy seguro si es sacrificio. O sea, no estoy seguro si... Sí, esa es la palabra, como que diría, claro. Sí, porque es un dar, ¿no? No es como algo que te perjudique o que te esté jugando en claro, contra. O sea, es lo que tú puedes... la manera en que tú puedes entregarte al mundo a raíz de vivir con un propósito, efectivamente va a tener como un tener distinto, sí, ¿no? Quizás, y yo estoy listo con mi familia para afrontar el hecho de que sí, de repente la parte material no va a ser todo lo que podría ser si trabajas en otros lugares, si hiciera otras cosas, ¿no? Pero la parte de propósito, de estar consciente con lo que estás haciendo, saber que es una contribución, que es algo de bien, ¿no? A muchas personas a menudo le pregunto ¿qué tipo de decisiones quieres contarle a tus hijos que tomaste? Qué fuerte esa pregunta, ¿no? Porque seguramente te van a preguntar, ¿no? Cuando hubo caminos bifurcados. Claro, o sea, ¿qué decidiste, no? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Y por qué? Claro. ¿No? Y ahora tengo una hija pequeña con mi esposa. Y tiene mucho más sentido esa pregunta, totalmente. Me la hice, me la comencé a hacer antes pero ahora es real. Interesante. Y creo que eso también marca un montón de cosas. Me acuerdo que en la conversación que tuvimos hace tiempo, que te pregunté cuál era tu propósito, me dijiste la mejor respuesta que he escuchado. No, la mejor respuesta porque hay diferentes respuestas, pero me comentaste el tema de que mi propósito es que otros cumplan su propósito. Sí. ¿Ya? Y me pareció bravazo. Incluso me copié. Porque dije, es cierto, porque dije, qué chévere. O sea, es como, mi propósito de vida no es yo ser plan, sino es, mi propósito es que ustedes cumplan su propósito. Sí. Y sí. Tiene un montón de sentido. Sí. O sea, y creo que el mundo, o sea, como estamos en general, esa idea de que mi chamba es todo lo mejor para que la gente tenga el lado mejor, es increíble. Y creo que en general, no sé cómo llega ese pensamiento a tu vida, no sé si llega más en la cancha y viendo y diciendo, ese tiene que ser mi propósito, o, ¿por qué te lo digo? Porque hay un montón de gente que a veces dice, ¿cómo encuentro mi propósito, Sergio? ¿Me entiendes? Y yo me imagino que la gente alucina que tú estás en tu cama echado y es nada, ¡wow! ¿Me entiendes? Como que este es mi propósito. Y yo creo que más es un tema de, estás ahí, estás chambeando, estás en la cancha, estás haciendo algo y dices, esto es. Ya. Claro, vino en una buena parte por eso. Creo que es... O sea, la manera en que esta decisión de que mi propósito no gira en torno a mí, la tomé, creo que como... O sea, realmente sí, Enseña Perú, estar en Enseña Perú cambió mi vida. Entonces, tendría que decir que hay un correlato, que a partir de ahí comencé a decir... ¿Cuál es la pregunta que yo me hago del propósito de una persona, de una organización? Es, ¿por qué hace sentido que tú existas en la vida de alguien? ¿No? Esa es la pregunta, digamos, aterrizar el tema del propósito, porque a veces cuando dices propósito, me decía a mí mismo, suena un poco etéreo, claro. Quisiera encontrar una pregunta que alguien se pueda hacer y que sea más fácil pensarla, ¿no? Entonces dije, esta pregunta me la dijo un director de Enseña Perú una vez, pero hablando de Enseña Perú, ¿no? Porque dijo, tú tienes que preguntarte por qué hace sentido que Enseña Perú exista en el sistema educativo.
Y cuando miren de acá a 20 años, ¿por qué van a voltear y van a decir, hizo sentido, fue una pieza? Claro. ¿No? No es todo ni es nada, pero estuvo tuvo ahí. sentido, Sí. tuvo una razón de ser. Y es lo mismo que yo le digo a, no sé, se puede aplicar un montón, ¿no? A mi esposa, porque hace sentido que yo esté en tu vida y que tú estés en la mía, porque hace sentido que nosotros juntos estemos en la vida de otra pareja, Como tu hija. porque hace sentido de que nosotros juntos estemos en la vida de Elia, nuestra hija, ¿no? Porque hace sentido que ella esté en la vida de nosotros. Hay una razón, ¿no? Que se va develando en el tiempo. Pero eso no lo tenía tan claro al inicio, simplemente dije, yo creo, me hace sentido que mi propósito de vida gire en torno a otras personas, que cuando yo lo escriba, no comience por yo, sino comience por otros, ¿no? Y comencé a evolucionar qué significa eso. Y llegué con esto. Yo creo que a eso llegué porque las maneras más impactantes para mí, las que me hacen, las experiencias que me hacen levantarme 2 horas antes cada día, tienen que ver con ayudar a alguien a que diga, Esto es. En todas sus formas, ¿no? Y educación es una herramienta enorme. Sí. Por eso estoy en esto, ¿no? O sea, el aprendizaje, que alguien aprende, es algo enorme para que alguien gane perspectiva, se dé cuenta, etcétera, y por eso estoy en esto. En ese ¿no? rubro en general. Claro, y de ahí cuando he hablado ya con personas, inclusive dije, bueno, ya, ¿y cómo, en línea con eso, cómo puedo crear una sesión, un espacio, si tuviese que hablarle a alguien y que sea un proceso guiado, cómo lo haría para facilitar que esa persona dé con esas preguntas? Entonces diseñé yo mismo un sistema, ¿no? que hacía ciertas preguntas, pero que se basaba, te haría la pregunta, imagínate todos esos momentos en tu vida en donde tú has aportado en la vida de otra persona y tú dices, esto es, o sea, claro, esto es lo mío. Por esto, exactamente. Y luego trata de encontrar lo que es común. Claro, el factor común de eso. ¿Qué tipo de situación fue? Es una muy buena fórmula para ¿no? encontrar. Entonces he hablado con algunos en donde sus experiencias de vida les traían, por ejemplo, bueno, las experiencias más potentes fueron cuando yo trabajaba con niños y en zonas rurales y me daba cuenta que su autoestima mutaba, y yo creo que estoy llamado a eso, a ese tipo de experiencias, ¿no? O cuando hablaba con, por ejemplo, algunas eran más fuertes, ¿no? Algunas eran, mira, yo fui Pep de Enseña Perú y ahora estoy en otro lugar sirviendo al país, pero yo fui pandillero y yo salí de eso, pero otros no. Y yo sé cómo es ayudarlos, eso, ¿no? Entonces mi propósito creo que es ayudar a sacar a la gente que está en una situación de estar en la lona, en el subsuelo, y darles una oportunidad. Y eso es producto de esa experiencia, ¿no? Entonces cada uno tiene, sin lugar a dudas, o puede buscar, pero voy a pasar a ese punto después. Cada uno tiene experiencias que ha saboreado de servicio a otras personas. Sí. Lo que uno puede hacer, y yo siempre estoy en la búsqueda permanente, deliberada de eso, es probar otras formas, ¿no? Porque si solamente me baso en lo que ya viví, claro, o sea, hay muchas otras formas de hacerlo, ¿no? Y siempre estar atento a qué saboreas, ¿no? O sea, no a todos les gusta todo por igual, ¿no? A mí me gusta eso, el uno a uno, la conversación en Starbucks, el taller también que permita que la gente se dé cuenta, ¿no? Sí. Y si tuviese que llevarlo a un terreno un poquito más personal con Anita, que es mi esposa, en un momento tuvimos esta conversación de cuáles son las 10 experiencias que ella tiene que vivir para encontrar su propósito. ¿Qué monstruo que tengas, que hagas ese plan para ti? Entonces, y por ejemplo, dentro de la lista está, o sea, porque fue una conversación difícil, creativa, sí, ¿no? Porque es ya, ¿qué tiene que vivir, no? Ya, la vamos a llevar a un lugar, por ponerte un ejemplo, ¿ya? La vamos a llevar a un lugar donde la gente es feliz pero sin nada. La vamos a llevar a un lugar donde la gente es feliz pero con todo. La vamos a llevar a la gente al lugar donde la gente no es libre. A un lugar donde la naturaleza es espectacular y donde la naturaleza está degradada, ¿no? Como que comenzamos a pensar distintos tipos de experiencia, porque yo los agentes de cambio más potentes que he conocido en el mundo tuvieron algún tipo de experiencia, sea con la naturaleza, sea con animales, sea con totalmente personas, de acuerdo contigo. Y dijeron, y me agarro eso, claro. Y los que tienen, o sea, ser un agente de cambio es un camino que en algún momento comienza, y por lo general, si es sido suficientemente potente, va a comenzar y no se va a acabar.
Simplemente va a ser como qué tan potente, qué tan diligente eres con las horas de vuelo de ser un agente de cambio, ¿no? La CEO de Teach for India, mi par, pero de India. Que me pasaste la lectura, que por cierto estuvo buenísima, que le comentaba, tuve una conferencia, paréntesis cortito, tuve una conferencia justo ese día que te comenté, era para un grupo de jóvenes católicos, que éramos más o menos 500. Sí. Y fue... Sí. Esa me la pasó la de Haití. Muy buena, muy buena sí, lectura que me la pasaste para ese momento. Pero... Sí. Ella es una historia de eso, o sea, ella es una de las emprendedoras más potentes de toda Asia, pero encontró su propósito a los 12 años. A los 12 años tuvo una experiencia muy fuerte con estudiantes de la India en las calles, y también a la vez tuvo una experiencia muy fuerte con animales, con maltrato de animales. Y no sé los pormenores de la experiencia, pero sé que tuvo dos experiencias bien potentes que le quitaron el antifaz, ¿no? Creo que eso fue lo que ocurrió conmigo, ¿no? Es como que tenía un antifaz y... Claro, y ves algo. Y ves. Y de pronto, ¿para qué lo ves? Y de pronto te preguntas por qué estoy viendo esto, por qué me ha tocado ver esto, y de pronto dices, tengo que mantener mi atención en esto, no puedo voltear la cara, ya no, ¿no? Y bueno, y ella de ahí en adelante fundó una primera organización que era para animales, luego fundó una segunda organización que era para niños de la calle, y eventualmente fundó Teach for India, que es el Enseña, ¿no? Qué bacán. Y claro, yo siento que yo comencé ese camino a los 22 años, que es cuando comenzó Enseña. Qué interesante. Y hay otros en el movimiento de Enseña Perú que lo comenzaron a los 12, otros que lo comenzaron a los 6, otros que lo comenzaron a los 30, ¿no? Creo que cada uno lo puede comenzar en... Tengo un montón de ideas que se me han venido de... Me interesa como que desmenuzar, en todas las entrevistas hago eso, como que desmenuzar un poco toda la información para también dársela a la gente. Hay cosas que me parecen importantísimas. Por ejemplo, uno es de que no hay casualidad en tu vida. O sea, todas las oportunidades que has vivido o problemas que has vivido es una oportunidad gigante para encontrar tu propósito. Sí. O sea, la persona que está escuchando el diario algo, que tenga un buen día, un mal día, que haya vivido en pobreza, que haya vivido en una situación de anorexia, una chica, que haya vivido un tema de delincuencia, un maltrato familiar, eso es una oportunidad gigante para que tú hagas algo. O sea, es como que yo, que también va personal, o sea, yo todo lo que hago en mi vida es porque me dejaron de pagar la universidad y porque no me puedo graduar del colegio. Me movió tanto esos dos, que todo lo que creo es porque yo sé que Sergio a los 17 años, que no tenía nada, que no sabía nada en la vida, Sergio necesitaba este video, pero Sergio no tenía este video. Entonces yo quiero crear estos videos para que Sergios del mundo escuchen este video. Entonces creo que esa oportunidad la gente a veces se lo pierde. Uno, ¿no? Que me parece importantísimo. Lo otro es de que como para personas tan planificadas como nosotros, que tenemos como que nos gusta tener como que bla bla esto en el plan y todo lo demás, yo cuando a veces pienso también en mi familia, en mi hija, en mi hijo, etc., como cómo llegas en la balanza, en el lado de qué tanto yo quiero planificar para ella, en qué experiencias debería vivir y qué tanto también dejo claro, y qué tanto la vida quiere para ella, ¿no? O sea, porque a veces yo puedo pensar incluso en mi vida o cuando he intentado hacer eso también de qué debería vivir mi hijo y qué dónde debería estar, cómo debería ser, y a veces digo qué tanto debo hacer ese plan y qué tanto decir qué quiere la vida también para él, ¿no? O sea, qué lugares quiere la vida para mi hija o para mi hijo. ¿Cómo juegas en esa balanza no solo en ella, porque me imagino que lo haces en ella, lo haces en general en tu vida. Sí, o sea, ¿qué tanto juegas en esa balanza de planificar y de que dejar que fluya? Sí. ¿Puedo agregar una cosita sobre la primera idea? Sí. De hecho, en nuestros entrenamientos a los PEPs en el programa de liderazgo, desde hace 2 años, le decimos, quítate la idea de que las cosas son negativas o positivas y inserta la idea de que tuvo propósito. O sea, deja de lado ese tema de catalogar todo como positivo o negativo. Simplemente deja que sea como una cadena que eventualmente vas a encontrar el propósito, ¿no? Esa manera de pensar práctica, ¿no? Porque usualmente las cosas que catalogas como negativas pueden quedar como ahí archivadas, ¿no? Como la película está Intensamente. Sí. Que eventualmente, al final de la película, recién la viste, entonces, al final tuvo propósito, ¿no? Tuvo propósito que había una pelotita azul. Sí he sido de los que tiene planificado bastante
ahora mi visión ha cambiado. Creo que más tener un propósito que guía tus decisiones, sin saber cuáles son las decisiones necesariamente, Ya. es lo que a mí más me sirve. Ok. Entonces, Mozo. ¿qué significa esto en la práctica? Que como tengo claro hoy día cuál es mi propósito, O sea, sabes como que la gran foto. la gran cosa, La gran ayudar a otros a que encuentren su propósito y que tengan el coraje de vivirlo. Ya. Porque creo que requiere coraje para salirte para vivir Lo que en verdad debe vivir. lo que en verdad debes vivir. Requiere coraje, requiere carácter. Eso implica que, o sea, son 100 lugares en los que podría trabajar para hacer eso, ¿no? Exacto. 100 maestrías que podría hacer para abordar eso. Sí. No sé cuál es, no sé cuál será. Pero tener eso me permite cotejar las opciones. Y esa es la manera como hoy día lo hago. En cuanto a lo de nuestra hija, por ejemplo, ¿Cuántos años tiene para eso? 1 año 9 meses. Ya, hoy día. bravazo. Es el tema de dejar que fluya. ¿Cómo lo veo? Estas experiencias, estas cosas que mencionaba hace un rato, dentro de todo lo que va a vivir es un punto dentro del mar, ¿no? Porque al final del día, una cosa también que aprendí como CEO es, ¿de verdad de qué tienes control? Sí, pienso igual. O sea, Sí. si te pones a pensar de verdad de qué tienes control, es hasta, a menos que te ocurra un accidente, yo pienso, tienes control de lo que sale de tu boca, de tus acciones. Hasta cierto, sí. Hasta cierto punto, ¿no? Sí. Y de ahí, no. Entonces sé que va a haber un montón de cosas fuera del control nuestro. Pero si vamos a viajar a algún lado, si vamos a ir a algún lado, bueno, sí me gustaría que vive esa experiencia. que algo que sea una cantidad apropiada de propósito, de aprendizaje, ¿no? Porque sí, hoy día yo tendría que decir que mis acciones de aprendizaje son muy deliberadas. O sea, sé que me pasan cosas, hay cosas que no puedo controlar que me pasan y que igual aprendo, siempre aprendo. Claro. Pero hay otra parte que es recontra deliberada. O sea, hay 30 libros que están en mi biblioteca, todos seleccionados, que los voy a leer en los próximos 2 años porque sé que son importantes para que mi servicio sea Mejor. mejor. Y vamos a entrar a la parte de libros también ahora. Vamos a hacer la pregunta de Rodrigo Tulliar, que va a aparecer su Facebook aquí, de su página que estamos viendo acerca de la educación, para que le puedan dar like, también lo puedan seguir. Y Rodrigo tiene una pregunta para Franco. Se me va a poner un montón ya, la verdad, porque estaba increíble. Pero creo que lo puedo resumir como que yo también, a mí me encanta enseñar. Siento que recibo un montón de energía de los alumnos enseñando. Pero siempre tienes a un profesor que es la persona que más te impacta. Para ti, ¿quién fue ese profesor? ¿Quién fue el profesor que más te impactó? Te voy a decir también el mío para darle charla a mi profe. Hubo, si es que hubo también, ¿no? Sí. O de repente... Pero, o sea, fácil, no sé, no soy profesor de colegio. Probablemente sí, voy a responderlo de manera abierta porque una costumbre que tengo es libremente, cada cierto tiempo, y cuando digo cada cierto tiempo, no sé, cada 2 semanas o cada mes o cada 3 meses, podría ser en cualquier momento, pero tengo un PowerPoint que tiene como 200 slides de reflexiones de todo tipo y voy Poniendo una nueva. sí, cuando sea, ¿no? De toda índole, pero principalmente de estos temas que estamos hablando, como de distintos tipos de principios, lecciones, cosas que me pasaron y que aprendí, o cuando me siento agradecido, digo porque estoy agradecido, o cuando Qué interesante. cuando no, o sea, cuando nunca estoy no agradecido, sino cuando estoy frustrado, cuando estoy Claro. cargado, cuando siento que te asaltan las dudas, porque también te asaltan las dudas. Creo que ese es un parte Sí. del tema, ¿no? No actuar como un superhéroe, que no hay. Todo el mundo tiene momentos, ¿no? Yo he querido renunciar a enseñar, pero como 7 veces. Y una de las diapositivas, de cuando en cuando, la titulo como mis maestros. Y muchas de esas personas no saben que me han enseñado cosas, pero son personas de todo el mundo con las que he hablado, que me han enseñado de una u otra manera, o que se me ha quedado en ese momento, justo en ese momento. Pasó digo, algo. voy a hacer y recuerdo porque
porque sí hay un montón de cosas que puedes recoger de un montón de gente, ¿no? Y tendría que decir que supongo que la característica de la gente que más me ha enseñado es gente que tiene una combinación de convicción y humildad al mismo tiempo. Requiere para ser un agente de cambio un nivel más riguroso de humildad todavía. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo va a interpretar el otro un chico que tiene un sueño, que está en, no sé, pues tercer ciclo. Tú no sabes cómo va a interpretar tus palabras, tú no sabes cómo va a interpretar tus gestos, ¿no? Mucha parte de ser un agente de cambio tiene que ver con que vas a contribuir con la vida de gente que de repente no vas a conocer nunca. Sí. Entonces eso conlleva una responsabilidad recontra importante. Sí, es cierto. Y lo otro es que, una cosita más solamente, algo como que llamo carácter. No sé si es la mejor palabra, ¿ya? Carácter coloquialmente a veces se utiliza para describir a personas que son de mal, volátiles, sí, ¿no? pero en verdad carácter es en como realidad es exactamente esa lo contrario. Sí. Carácter, por ejemplo, algunas características es aprender a aceptar tus propios errores, ser prudente cuando formas tus opiniones sobre cualquier cosa. No puedes estar leyendo una noticia y de pronto que eso sea tu opinión. No puede alguien venir a decirte algo, sea bueno o malo, y de pronto esa es tu opinión, sí. ¿no? O sea, ¿cuántas veces yo me enfrento a la situación en donde viene alguien y me dice, ese pata es cañaza, o ese pata es un vago? Y entonces, o sea, tienes que tener tienes que tener el segundo extra, aún a pesar de que la persona tú tengas la mayor confianza, tienes que tener la calma para no apresurarte en formar una opinión, y eso es clave, sí. ¿No? En este país y en cualquier otro, en verdad, donde tenemos conflictos de tal y cual índole, donde somos, o sea, donde tal empresa o tal industria o tal gobernador o tal cosa es susceptible de que te llegue a los oídos algo, ¿no? Creo que requerimos especialmente ese nivel de prudencia y de solidez, ¿no? Y de no dejarte jalonear, ¿no? O sea, en mi chamba, no sé, pues como CEO tengo que escuchar del directorio, de mi equipo, de los tienes que saber, entonces pisar bien para tengo que saber a qué estoy sirviendo, ¿no? Y no puedo ser como yo antes, primer, segundo, tercer año inclusive, creo que era una persona, creo que por mi historia personal también, creo que cometí el error del tema de complacer. Y eso, cuando lo cambias, te das cuenta del enorme impacto que tiene, porque cuando no puedes intercambiar una opinión, cuando tú me dices yo quiero esto y yo te digo ya, claro. Y luego viene el siguiente y me dice yo quiero esto, ya, etcétera, puedes hacerle daño a la organización, puedes hacerle daño a personas, ¿no? Tomar decisiones medio torcidas, ¿no? Entonces hay que aprender a tener el carácter de escuchar, tener las cosas claras, facilitar el diálogo, pero también saber cuándo te toca tomar decisiones, cuándo saber decir que no también, ¿no? Y tomar decisiones difíciles y tener las conversaciones difíciles. Sí. Creo que eso, toda esa línea es algo en lo que en los últimos 2 años he ido mencionando un montón. Claro. Qué chévere. Vamos ahora a la parte de... Vas a hacer un reto. Para las personas que los entrevistados tienen que hacer un reto de lo que sea, para que la gente lo pueda hacer y nos escriban en los comentarios o nos dice acerca de ese punto. Mientras vas pensando un poco de eso, voy haciendo como una reflexión final que me parece importantísima, y es de que creo que en general, como resumen, uno tienes que buscar qué es eso que a ti te mueve, que te apasiona, que en verdad hace que tus ojos brillen, y cómo hacer que eso se contagie en las personas. El impacto que tiene hoy en día Enseña Perú es bravazo. Y trato siempre, cuando voy a diferentes conferencias o charlas, también hablar de Yacua, de Laboratorio, Enseña Perú, de la gente que está haciendo un impacto importante en el país. Y es importante que veas que el propósito lo encuentras en la cancha. Como hay una frase esta que dice, el camino se hace al andar. O sea, no es que estás en tu jato ahorita viendo el video de que plum, te va a llegar el propósito a tu vida, sino que es mucho más metiéndote en la cancha. ¿Qué reto le dejamos a la gente? ¿Qué reto le gustaría dejarle? Pues... ¿Puede ser un reto pero con varias cosas? Sí. Yeah. El reto ese es el nivel 1, 2 y 3 del reto. Ya. Uno creo que es bastante accionable, creo.
me gustaría que el reto sea: encuentren a la persona que menos les cae, voy a hablar coloquialmente, ¿Ya? o con la que han tenido ese conflicto con el cual sienten que hay una animosidad, y vayan a esa persona de manera informal y comiencen a preguntarle sobre su vida. Ya. Entonces busca al que te cae chinche del salón o de tu chamba. O si tienes un conflicto con tu papá o con También. tu mamá o con lo que Quien fuese, sea de tu entorno. quien sea con quien no tendrías ese... Vamos a hablar, esa Rodrigo, terminando acá conversación. el... Con quien no tendrías esa conversación. Ya. Y le preguntas acerca de su vida. Y simplemente comienza a conocer su vida. Y vas a ¿Qué entender cosa un te montón. marcó? O sea, número uno. Y ve qué ocurre En eso. tu... Y nos escribes. Y pones en los comentarios que salen aquí, Sí. nos pones como que pasó esto acá, porque la Sí, gente puede comentar. Sí. Y creo que lo segundo sería... en eso que te gusta, busca un video de YouTube, cualquiera que puedas. Si te gusta educación, busca no sé, el testimonio, la idea más inspiradora que esté ocurriendo, pero fuera del Perú. Busca De lo que sea que te guste tu propósito. Sí, educación, seguridad, alguien a quien se le cambió la vida de cualquier cosa, pero... Como un testimonio, pero que sea fuera del Pero Perú. escucha una voz. ¿Por qué digo eso específicamente? Porque nuestro mercado de innovación social es todavía incipiente, esa es la Sí. verdad. Y la verdad es que el nivel de rigurosidad con la que tenemos que actuar todavía está por llegar en muchos ámbitos. Muchas de las reflexiones que tengo es porque por la exposición y deliberada búsqueda de experiencias en otros lados donde están ocurriendo cosas que desafían la realidad de acá. Exacto. Y que siento que si solamente mirásemos acá, no vamos a tener el estándar global que una Tienes gente igual de que cambio tú. tiene que tener para Sí. realmente hacer un trabajo de altísimo nivel. Eso es súper importante. Y lo dejamos como segundo reto que busquen acerca del propósito que ustedes están pensando en su vida, en el sector que sea, busquen un video, alguien en internet que esté haciendo eso en otra parte del mundo para poder aplicarlo aquí, porque muchas de las ideas, incluso ya, etcétera, parten de una idea de afuera, que hemos traído un poco para acá. Y para cerrar un poco pueden entrar en Enseña Perú, en la página web que aparece aquí o en el fanpage, voy a decir eso, sino que aparece en la parte de acá de la izquierda. Pueden entrar también a seguirnos a nosotros en Twitter, en el Snapchat como Tenorio Sergio. Para tener acceso a todos estos videos pueden entrar en www.sergiotenorio.com. Y lo último, para que, como un mensaje también que me parece que justo me acaba de ocurrir también, la clave para mí de mi vida y cosas que yo he hecho para llegar a donde ahorita puedo estar en general es juntarme con quien yo creo que tiene el resultado de mi vida que yo quiero tener. Cuando converso con Franco, con las personas que en general he encontrado en mi vida, es porque digo, este pata, pucha, ha aprendido o sabe algo que yo no sé y que necesito para cumplir mi propósito de vida y que necesito para ayudar a más personas. Y es la humildad de decir, puedo tomar un café contigo o puedo conversar contigo, y creo que eso cambia un montón de vidas, que tienes acceso a esa información el día de hoy. Así que no tengan miedo o no pierdan mucho tiempo en escribirle en verdad a alguien que admiras para poder tener una conversación chévere, porque pueden surgir incluso amistades como las que siento que hoy tengo con Franco y que puede surgir cosas bien bacanas de ahí. Así que chameen eso también esta semana. Eso es todo.